con el otro tema para cerrar, quisiera poner sobre la mesa, pues no sé si incluso una situación filosófica, ¿no? Sobre todo porque nosotros nos hemos dado a la tarea de repartir un poquito lo que nos da el universo, lo que nos da Dios, lo que nos da la gente, y estamos repartiendo despensas y apoyo entre la gente más necesitada en los poblados y en las colonias más pobres de Huatulco, Oaxaca, en donde no tienen ni agua potable, en donde viven literalmente en el monte, en estas casitas de lámina, de palos, algunas. Y déjeme nada más primero mostrar las imágenes y después le planteo esto. ¿Cómo puede ser posible que estemos en un debate entre los millonarios pidiendo miles de millones de rescate y la gente más pobre, pues ni siquiera nos pide la despensa que estamos llevando, pero son los más agradecidos? A ver, mi querida Ceci, hay un video en donde Secundino y su hija guían a nuestro amigo Gunter Castillo hasta los vecinos más necesitados, y ahí se encuentran la casa de una señora. No se encuentra en su casa, muy humilde la casa, pero le dejan el paquete. ¿Por qué no me ayudas con ese video para plantear esto que traigo atorado en el corazón, mi querida Ceci? Échemelo, por favor. Estamos en otra parte, aquí mismo en... Buenas tardes. Está Tica. Mi tío Tica no está, salió. ¿Y su esposo? Su esposo lo llevaron a la crucecita. ¿Se sintió mal? No, sino que fueron porque también lo vinieron a llamar, que ya le iban a dar un apoyo. Bueno, pues... Su esposo acabó de salir por allá. ¿Ah, sí? Sí. Pues aquí le traemos otro apoyo. Sí, se la podemos dejar. Hoy también le vinieron a decir que vaya a la mañana. Bueno, nos vamos a meter, ya nos abrieron y ahí vamos para adentro. Bueno, ¿cómo es? Ahí le dices que le pasó un amigo, le trajeron esto. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De un equipo de periodistas que se llama Sin Censura. Sí. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Para que ayudarles un poco. Sí. Muy bien. Vean lo humilde de cómo vive la gente. Y esta señora de las casas bien que encontró Gunter Castillo, pero en obra gris, los pisos de tierra. Y doctora, quiero poner esto sobre la mesa porque usted hablaba al principio de la intervención de la élite, de esos que parece que no entienden la realidad. Y hay otra realidad que arriba no ven, que es la de abajo. Y mientras hay muchos en la Coparmex, los políticos peleándose por miles de millones de rescate, hay otros tantos que yo siempre he dicho que los más pobres son los más agradecidos. Con una despensa de 350, 360 pesos que nos está costando cada despensa, están agradecidos porque saben que comerán, tendrán lo suficiente para comer por lo menos 2 semanitas. ¿Cómo entender este choque de realidades? Porque el tema con el que vamos a cerrar es si esta pandemia nos va a cambiar mundialmente para siempre, doctora. Vicente, son muchos planos los que tú abordas, y a mí me parece que justamente toca el corazón de lo que estamos viendo, y tiene que ver con que la ayuda solidaria que en este caso ustedes están dando, pues seguramente es muy agradecida y seguramente saca de problemas a las personas, pero al final de cuentas no es un cambio estructural como el que esperamos ver que ocurre en nuestro país, a lo mejor no por supuesto no en un sexenio, esto no se construye así tan de golpe, pero ustedes hablan de colonias que no tienen agua. Imagínate en pleno siglo XXI, en un país que es la 14ª economía más rica del planeta, que tiene población que no tiene agua, y no tiene agua potable.
parte del gran problema que tiene que ver ahora con la obesidad y que ya sabemos que es un elemento que ha condicionado mucho también el impacto del COVID en nuestro país, tiene que ver con que no hay agua potable y la gente entonces recurre más al refresco o a cualquier cosa que encuentre en el camino porque no hay agua potable, además de los hábitos alimenticios. Entonces, estamos tocando uno de los grandes temas que va a generar, y está generando ya en cierta forma, una gran lucha mundial, y es el acceso al agua. Entonces, cuando ustedes hablan de apoyo y de que haya población, en este caso de una élite, que es incapaz de ver toda esa realidad, lo que tenemos que empujar es que se entienda que realmente no se ha hecho un cambio profundo cuando se deja un nivel superficial, y eso es lo que ha hecho, digo, claramente, con los datos que tenemos, eso es lo que lo han hecho los anteriores gobiernos, al ayudar de una manera inmediata y a lo mejor de una manera mucho más, digamos, para gestionar esa pobreza, y esa pobreza extrema, porque ustedes están hablando de eso, Vicente, porque acuérdense que los salarios en México, yo quisiera traerlos a colación, Vicente, para que los tengan todos en cuenta, porque luego la gente habla muy al aire, y como también bien mencionaban ustedes, en la República del Twitter, bueno, pues eso es una cosa, pero lo que estamos viendo fuera, digamos, de estas redes sociales, es la realidad del país a la que se dirige muchas veces el gobierno en la figura del presidente, y por eso no lo entienden esos sus adversarios. Mira, simplemente para decirlo, porque luego aquí la gente, por adscripción cultural y social, todos nos asumimos como clase media, pero realmente en términos de ingresos, solamente aquel que gane más de 15,000 pesos y de ahí para arriba, hasta el más rico del país, entra en la categoría de, digamos, clase alta. Por debajo de esa sería una clase media que oscila entre los 3,800 pesos a 5,500 más o menos, estaría el grueso de la población de clase media. Porque aunque en México aumentaron los salarios mínimos apenas con esta administración, desde hace mucho tiempo que no ocurría esto, siguen siendo salarios pues realmente muy bajos. El salario mínimo no llega ni están por los 123 pesos al día, y en la frontera norte es un poquito más alto. No llega a los 200 pesos, pero ya le va rascando. ¿Y cuál es el punto importante con estas cifras, Vicente? Tener muy claro que cuando hay una población que no accede ni siquiera a eso, pues obviamente cualquier ayuda sirve, cualquier ayuda beneficia, pero no cambia las condiciones estructurales ni a largo plazo. Y yo lo he dicho aquí en tu espacio, Vicente, que hay que aprender mucho para bien y también por lo mal que ocurrió de otros países que tuvieron cambios importantes como Brasil. En Brasil hubo un cambio muy potente, un gobierno que intentó y que tuvo una narrativa muy interesante durante 16 años, pero como al final hubo elementos estructurales que no se tocaron, como pasar de la ayuda a el cambio y el acceso de la gente a trabajo, a vivienda y a cuestiones tan elementales como el acceso a la medicina, el acceso a una dieta correcta, el acceso a el agua. Si no hay esos cambios, al final de cuentas, pues es muy volátil el verdadero cambio que se puede dar. Y por tanto, yo te diría, como para ir cerrando, Vicente, que todo esto que yo menciono en términos de los ingresos, ojalá que hagan cierta conciencia para ubicar que al final de cuentas tenemos una sociedad sí que es muy polarizada, pero entre un grupito que es un 3% de la población que tiene ese salario mayor a los 15,000 pesos, escúchame lo que estoy diciendo, Vicente, ¿qué número tan limitado de población en términos porcentuales tiene la posibilidad de tener un ingreso mayor a los 15,000 pesos? Y obviamente de 15,000 a 1,000 millones de pesos que habrá el puñado de multimillonarios, pues obviamente hay un mundo, pero así se establece en términos de estadística. Entonces, es tan bajo el porcentaje de población que tiene un ingreso que se empieza a volver, medianamente movible para tener acceso a ciertas cosas, que podemos entender o tendríamos que poder entender la enorme carencia que muchos sectores tienen, que es la inmensa mayoría en el país. Entonces, me parece a mí que ahí es donde esta élite o este intento de polarización se topa contra la pared, porque no toma en cuenta
que digamos, sus interlocutores son ellos mismos y se hablan entre ellos mismos. Y ahí es donde todo ese otro grueso de la población, pues obviamente está necesitado, está con el requerimiento para cambiar sus condiciones, pero también mantener ese cambio de una manera sostenible y no nada más en una coyuntura. Esto, y mira que lo diría con mucho pesar, pero desafortunadamente el tema del COVID lo que puso en evidencia es todo esto de una manera como transparente. Si ya lo hablábamos desde hace mucho, antes, ya sabes, ¿no? En términos teóricos o en un discurso más político o académico de decir, no, que la pobreza o la falta de acceso, hoy se hizo material. Hoy lo estamos viendo en carne y hueso en cada una de las posibilidades que tiene la gente, porque estructuralmente estamos cargando con una situación que se construyó pues a lo largo de muchos años, y eso es la verdad, les guste o no, porque a veces dicen, no hay que hablar ya del pasado. No, señores, la historia del presente se construye con el pasado que lo fue alimentando y lo fue, digamos, fue poniendo cada piedrita. Entonces estamos aquí gracias a lo que hemos construido y a pesar de. Y eso te diría, Vicente, a mí me parece que estamos y que no hay que alimentar una polarización ficticia que trata justamente de poner ese debate ahí, y que si un cierto grupo de la élite es capaz de contratar como su vocero a un personaje, y regreso al inicio, Vicente, a este señor Javier Lozano, que ha sido ahí sí que muy pedante y polarizante en el sentido más grosero de la palabra, porque lo que ha hecho es realmente tratar de humillar al que él considera su crítico o adversario. Pues a mí me parece que encaja muy bien con ese discurso de querer jalar la cuerda y querer romperla. Y no hay que permitirlo, no hay que dejarse llevar por eso. Mi sugerencia es bloquearlo, no retuitearlo, y quien pueda aguantarse lo que pueda decir el señor, porque simplemente omitir, digamos, un comentario que puede querer eso, llevar a una polarización malsana, me parece justamente que es no entender que esto es totalmente ficticio y construido desde un grupo que pretende preservar sus privilegios de una manera, pues, que es injusta, porque muchísima gente, como ustedes mismos lo dicen, no tiene ni agua, Vicente. Así es, doctora. Pues para nosotros es un placer contar con sus opiniones, sus comentarios todos los martes. Espero que se encuentre bien con su familia y ojalá que la gente la siga en @LetiChelius. Así encuentran a la doctora Leticia Calderón Chelius en Twitter, @LetiChelius, y que apoyen los esfuerzos también en Twitter de @migrantólogos. Yo, por mi parte, nuevamente le ofrezco una disculpa por la espera, doctora, y gracias por compartir su tiempo y sus comentarios con nosotros. Siempre es un gusto, Vicente, y también saber que van avanzando y que están haciendo también una labor social que, pues, la verdad, para quien le llega una ayuda, por grande, pequeña que pueda ser, siempre seguramente es muy, muy reconfortante. Les mando un abrazo grande y cuídense también muchísimo. Gracias, doctora. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto